Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación y por supuesto la oportunidad también de poder informar al pueblo salvadoreño y a los radioescuchas de este programa sobre el trabajo que estamos haciendo como Protección Civil, ¿verdad? Bueno, comenzamos hablando del clima. el clima, ¿cómo se espera? ¿Qué nos depara? La temporada de huracanes también, Sí. ya cayó uno en el Pacífico. Sí, ya hemos tenido uno, Eric, ¿verdad? Eric, que afortunadamente creo yo que ha sido muy benevolente este huracán con los hermanos tanto de Guatemala como mexicanos, ¿verdad? A pesar de que dejó algunos daños, no han sido tan considerables como los que uno supone cada vez que hablamos de huracanes, ¿verdad? La temporada de huracanes está en franco desarrollo ya, ¿verdad? Tanto en la cuenca pacífica como en la cuenca atlántica, ¿verdad? Hemos tenido algunos fenómenos que tiene que ver, ahora mismo estamos monitoreando uno que está exactamente frente a las costas de Centroamérica, más tirado hacia Guatemala que de El Salvador, y yo creo que esa es una de las ventajas. Pacífico. Exactamente, siempre Pacífico. Yo creo, creo que esa es una de las ventajas que nosotros tenemos, y hay que decirlo, que tenemos dos grandes barreras, ¿verdad? Las cordilleras que están, la cordillera del Bálsamo y por supuesto toda la zona montañosa en el norte del país, que hace que a nuestro país la mayoría de esos fenómenos lleguen o como depresiones tropicales o como tormentas tropicales. Ahora mismo... Es decir, que pierdan fuerza. Exactamente, exactamente. Estamos monitoreando un fenómeno. Como ustedes saben, todos los días nosotros participamos como invitados en una reunión que sucede en la Dirección de Observatorio de Amenazas. Ellos le denominan reunión clínica, ¿verdad? Porque se tiene la oportunidad de escuchar a especialistas en la materia, personal altamente tecnificado en temas de hidrología, meteorología, geología y por supuesto, diría yo, hasta oceanografía si en algún momento se ocupa, ¿verdad? Entonces, como les decía, ahora mismo se está monitoreando este fenómeno. Ayer por la tarde-noche, digamos que estaba con una... no tan cercano a las costas, pero obviamente llama la atención, ¿verdad? Llama la atención. Así es que, ¿qué nos espera para los próximos meses? Bueno, estamos a punto de entrar a un periodo de canícula, ¿verdad? Eso significa que podríamos tener una significativa reducción en la lluvia. No necesariamente una canícula implica que no va a llover. La ausencia ¿verdad? total. Exactamente, eso es importante que la población lo sepa. No significa, como usted bien lo dice, que vamos a tener una ausencia total de lluvia, pero sí tendríamos una reducción bastante significativa, probablemente podría durar entre 1 y 2 semanas, ¿verdad? En teoría empieza el 2 de julio, es decir, la otra semana, Miércoles, ¿verdad? Exactamente. Después del día de pago. Definitivamente, así es que habrán días bonitos para ir a la playa. O sea, 2 de julio da inicio la canícula. Exactamente. Que podría durar 2 semanas. Aproximadamente, ¿verdad? Entre 2 semanas esperamos que tener siempre algunas tormentas, pero luego viene ya, digamos, otra vez, se reinicia, digamos, el periodo lluvioso que, pues, como ustedes saben, viene agosto, septiembre, son los meses más copiosos. Casi siempre en esos meses tenemos la llegada de algunos fenómenos muy importantes que se originan en el Atlántico y que debo decir, en algunos casos han sido los más dañinos para la región centroamericana. Si hacemos un recuento de dónde nacieron los fenómenos que han dejado más daños en los últimos 50 años, bueno, podríamos hablar de Fifi en el 74, ¿verdad? Luego tuvimos algunas allá por el 82, todos recordarán. El deslave. Exactamente. El deslave de Montebello, exactamente. Septiembre del 82. Septiembre del 82, que tuvo su origen en una depresión tropical que dejó una cantidad de lluvia bastante alta, diría yo, en esos días, y luego llegamos hasta el 98 en Mitch, luego Stan y así sucesivamente. Todos esos fenómenos o todos esos meteoros, como también se conocen, llegaron desde el Atlántico, ¿verdad? Llegaron desde el Atlántico. Entonces,
son los meses de agosto, septiembre y octubre, indudablemente, a los que más atención se les presta, se intensifica, digamos, el monitoreo, se intensifica el trabajo en las comunidades a fin de que todos sepan que hay un lugar a donde evacuar, que hay un lugar donde pueden resguardarse. Y así, digamos, ha venido transcurriendo el trabajo en estos días. La canícula es algo normal, sí, dentro totalmente. de la época lluviosa. Sí. Ya se sabe que dentro de la época lluviosa, que va de mediados de mayo a mediados de octubre, noviembre, Sí. Luis Alonso, hay una época en donde disminuye considerablemente. Exactamente. Y yo no sé, y si la lógica me dice que bueno, en el sentido de que permite que lo que ha llovido se filtre, Exacto, se exacto. infiltre, mejor dicho, Sí, ¿verdad? exacto, Se sí. infiltre Sí. para prepararnos porque viene lo mejor. Exacto, y mire qué interesante el análisis que usted hace, porque al final eso es lo que nos permite que, digamos, cuando se reinicia nuevamente el periodo lluvioso, aunque sean tormentas que dejan una pluviometría o una cantidad de lluvia muy importante, no termina generando situaciones tan críticas, ¿verdad? Excepto en aquellos lugares donde ya sabemos que hay algunos factores de vulnerabilidad que sí o sí van a hacer que tengamos mucha escorrentía, y estoy hablando del factor físico de vulnerabilidad, es decir, cuando, por ejemplo, tenemos un terreno accidentado topográficamente hablando, pendientes muy pronunciadas, y de repente a eso le agregamos, digamos, digamos que se ha maltratado el medio ambiente, tala excesiva de árboles, entonces lo que tenemos es un aumento en la escorrentía con la consecuente probabilidad de tener movimientos de ladera, de derrumbes, deslaves, deslizamiento. Entonces, pero la canícula en sí es justamente eso, ¿verdad? Una disminución muy significativa de lluvias. Curiosamente puede alargarse en algunos casos, porque en estos días también empezamos a tener la llegada del polvo del Sahara, ¿verdad? O digamos, se tienen llegadas de cantidades muy importantes de polvo del Sahara, que eso, a ver cómo explicarlo, básicamente es un anticiclónico por naturaleza, ¿verdad? Sí, hace que el agua exactamente, que no caiga, ¿verdad? exactamente, que se vaya. exactamente. Entonces, son días muy calurosos, es decir, es interesante cuando uno de repente empieza a escuchar a los especialistas en nuestro país, por ejemplo, de la Dirección de Observatorio de Amenazas, uno empieza a escucharlos y empieza a denotar cómo un fenómeno incide en otro, ¿verdad? Para que sucedan este tipo de situaciones. ¿Y cómo vamos con la cantidad de lluvia que ha caído, Luis Alonso? Diría yo que estamos, hasta hoy, diría que estamos en la curva normal, digamos. Hemos tenido el señor ministro de Medio Ambiente la semana pasada en una conferencia que tuvimos en el marco de la alerta María, que en algún momento se declaró la semana pasada, decía que estamos alrededor del 2-3% de la pluviometría anual. Significa que estamos bien, ¿verdad? Incluso en algunos casos o en algunos territorios del país, un poquito arriba del promedio, ¿verdad? Que a esta altura del año deberíamos tener. Ustedes saben que el promedio en el país anda entre 1.800, 2.000, 2.200 milímetros por año de lluvia, ¿verdad? Entonces, se han tenido en algunas zonas, como en Conchagua, en La Unión, en la estación de Conchagua, en la estación de Chaparrastique, se ha llegado a registrar hasta 160 milímetros de agua. Eso significa que está bien, porque si la tendencia fuera esa de aquí a, por ejemplo, a octubre, o septiembre, octubre, estamos hablando que tendríamos allá por octubre alrededor de 1.500, 1.600 milímetros, si la tendencia fuera esa, ¿verdad? Obviamente, si tenemos fenómenos que dejen mayores cantidades de agua, podríamos no solamente llegar al promedio anual, sino incluso rebasarlo, como el año pasado, ¿verdad? El año pasado tuvimos... Exactamente. El norte de Morazán, del norte de San Miguel y del norte de Usulután son parte del corredor seco, del corredor mesoamericano seco, que así se denomina, porque en teoría son territorios en el que el agua tiende a escasear rápidamente cuando ya termina el periodo lluvioso. Por eso es que las cosechas ahí, si no se aprovecha la lluvia que ha empezado ya
difícilmente podríamos tener hasta 2 cosechas como en otros territorios del país, la famosa postrera, así es, la famosa postrera o el tunalmil, como le decían los abuelitos, ¿verdad? Entonces, es importante también denotar que en estos territorios que tengamos, por ejemplo, lluvias en noviembre o incluso diciembre, es hasta bueno, ¿verdad? Bendición. Exactamente, es hasta bueno porque, por ejemplo, si se sembraron ya terminando el periodo lluvioso, se hizo alguna siembra tardía de frijoles, que es lo que usualmente empiezan a sembrar los agricultores ahí por mediados o finales de agosto, significa que podría, si acaso no llegó al punto máximo de crecimiento y floración y producción, en ese momento con esas lluvias tienen un segundo chance ellos, ¿verdad? O sea que ahorita la canícula, o al menos la semana última de la canícula, podría ser buena para la siembra. De hecho ya están sembrando, muchos sí, muchos ya están sembrando, ¿verdad? Ahora, yo sí creo que es importante y de repente es un tema que no conozco, pero sí creo yo que es importante que los agricultores estén muy de la mano o trabajando muy de la mano con los técnicos tanto del CENTA como del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que obviamente están en todo el territorio nacional, ¿verdad? Y escuchar pues las asesorías a fin de que puedan tener una verdadera, diría yo. Luis Alonso, no le compete directamente el siguiente tema a Protección Civil, es más de la ciudadanía misma o de las alcaldías, pero con poca lluvia, concentrada rápidamente así en poco tiempo, Puchica Santa Ana se inunda. Sí. Bueno, aquí también hemos tenido afectaciones, y es el tema de la basura. Definitivamente, es un tema muy complejo. Hablábamos justamente antes de iniciar el programa que infortunadamente el riesgo, es decir, la probabilidad de tener daños específicos pasa por 2 factores muy importantes. Número 1, el primero, la probabilidad que se produzca la la lluvia que deje inundaciones. ¿Por qué se inunda? Porque lastimosamente por temas culturales y debo decirlo, en algunos casos no tanto educativos, porque falta de actitud. Exactamente, un tema meramente cultural, falta de actitud, falta de conciencia, definitivamente. Hemos terminado creyendo que lo más fácil es arrojar la basura donde se me ocurre, donde vamos pasando, ¿verdad? Muestra de ello los autobuses que van a diferentes partes del interior del país, que cuando están parados antes de salir de la terminal, en los lados del autobús hay de todo, ¿verdad? Ahora ya no tanto, pues como hace muchos años, creo yo que algún poco de conciencia se ha generado, pero todavía hay que trabajar mucho en aquellas personas que creen que lo más fácil es arrojar, y no estoy hablando en algunos casos de bolsitas, estoy hablando de esqueletos de lavadoras, esqueletos de cocinas. Vea usted como, por ejemplo, en Nuevo Lourdes, y debo decirlo con nombre y apellido, en Nuevo Lourdes, los responsables... Nuevo Lourdes, no Nuevo Lourdes. Nuevo Lourdes. Ajá. ¿Qué encontraron, ¿verdad? ¿Qué encontraron ahí? Colchones, hemos encontrado colchones. Obviamente es un trabajo que ha hecho la alcaldía, debo decirlo, ¿verdad? Es un trabajo que está haciendo la alcaldía, un trabajo muy importante de recolección de basura, pero el punto es que se generó una inundación muy importante. Exactamente, en esa zona. Exactamente. Ajá. Entonces, cuando nos dicen... Nosotros con los equipos tácticos de protección civil siempre acudimos, siempre buscamos la forma de solventar durante se está produciendo el incidente, pero hay algunos casos en los que definitivamente se ocupa incluso hasta maquinaria, ¿verdad? Yo he visto, Luis Alonso, porque ustedes como protección civil, sí, a la hora que se viene esa gran cantidad de lluvia, ¿verdad? Empiezan a llamarles.
¿verdad? Que se esté inundando Efectivamente, la calle aquí. sí. Bueno, el domingo tuvimos cantidad de árboles caídos. Exactamente, sí. En varias partes del territorio nacional, Luis Alonso. Sí. A mí bueno, aquí nomás, en el semáforo nuevo, por cierto, de la tercera calle Poniente 79, se cayó el árbol. Sí, sí. El otro que me impactó es enfrente de la ILEA, allá en Merlión. Ah, sí, seguro. Porque yo les decía que yo pasé el domingo y ese árbol se vino desde la raíz. Sí, totalmente. Y es un árbol grande. Y justo en esa misma zona también tuvimos un árbol caído sobre la Monseñor Romero, ¿verdad? Sobre el Boulevard Monseñor Romero, que afortunadamente no era de gran proporción porque cayó sobre un furgón que habían dejado, no sé por qué motivo, ¿verdad? Pero estaba ahí estacionado, cayó sobre el furgón y bueno, pues el tema es que a nosotros y debo decir que no solamente la Dirección General de Protección Civil con uno de sus equipos operativos o de sus secciones operativas, que en este caso es la sección de equipos de intervención en emergencias, sino también se suma el cuerpo de bomberos, comisiones municipales y en algunos casos hasta comunales también de protección civil, a fin de poder, más que retirar el árbol, restablecer la conectividad vial en algunos casos y en otros definitivamente reducir el riesgo que puede significar que ese árbol caiga sobre una vivienda, ¿verdad? O si ya cayó, evitar que pueda seguir dañando. Y yo ahí tengo una inquietud, Luis Alonso. Estos árboles han caído porque, pues sí, se vino el viento, se vino Sí. el agua, se vino el huracán, su vida útil ya terminó. Y si ustedes como Protección Civil tienen algún plan junto con las autoridades municipales para detectar aquellos árboles que dicen que ya están. es que ya de adentro está vacío, ¿cómo? Hueco, Sí, dicen. hueco, Ya sí, está sí, hueco y hay sí. que volarlo. Carcomido. Porque con un viento se va a venir. Sí, definitivamente. De hecho, ese es un trabajo que como sistema de protección civil iniciamos en el mes de febrero, pensando en que a estas alturas del año y justamente una vez iniciado el periodo lluvioso, nos deberíamos ocupar más de resolver aquellas situaciones emergentes, es decir, que urge llegar, atender, reducir al mínimo la probabilidad de afectación y si ya hubo afectación, provocar que se hagan evaluaciones de daños, provocar que se asista a la familia. En algunos casos hemos llegado hasta la evacuación. El tema de los árboles es un tema bastante complejo a partir de que no es trabajo solo de una instancia. Hay árboles que sí o sí deben pasar por la autorización tanto del medio ambiente como de la alcaldía municipal, en el entendido de que son árboles protegidos, ¿verdad? Son especies, mejor dicho, son especies protegidas. Y eso obviamente no significa que si está en alto riesgo no se va a descopar o talar. Sí, claro si que ya sí. Está hueco, Luis Alonso. Sí, definitivamente. Hay que quitarlo. Sí, definitivamente, sí. O sea, muy diría yo, muy especie importante podría ser, muy árbol protegido puede ser, pero si ha llegado a un punto en el que por la edad o por las condiciones digamos, propias del terreno. En algunos casos son árboles que se siembran en pedacitos de acera, no son especies para ese tipo o para esos lugares, y al final, pues sí o sí, hay que al menos descoparlo, ¿verdad? Levantan la acera. Levantan la acera. Y ya están pandos. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? Desde el mes de febrero, nosotros empezamos a desarrollar acciones de mitigación de riesgos. El plan de contingencia para eventos hidrometeorológicos o plan invernal, como básicamente se conoce, tiene dos componentes, un componente de prevención y mitigación y un componente de preparación y respuesta. Es ese mismo componente de prevención y mitigación que hemos venido, o de reducción de riesgos, como también se conoce, que hemos venido ejecutando desde el mes de febrero con los delegados territoriales, con Andrés también, con las Autoridad Nacional de Recolección. exactamente, con las compañías de distribución eléctrica, porque hay que recordar que hay árboles que sus ramas están haciendo contacto con cables de transmisión de energía eléctrica. Entonces, a fin de poder hacer un trabajo que no digamos,
incurra en riesgos en el personal que anda trabajando, hemos hecho este asocio muy importante. Pero ¿quién es la cabeza? Protección Civil. Efectivamente, entonces sí. La gente tiene que llamar a Protección Civil. Así es, Ajá. así es. Entonces nosotros hacemos como esa coordinación con los equipos en el terreno a fin de que se llegue y se le pueda. Hemos tenido una cantidad bastante importante de llamadas. Estamos tratando de atender todas las llamadas. Yo creo que es importante considerar, y no quisiera decirlo en estos términos, pero no se me ocurre otro. Yo sé que la urgencia de ver que un árbol ha crecido mucho y que puede caer sobre mi casa hace que yo esté llamando insistentemente, pero también hay que denotar que hay otras situaciones mucho más críticas y al final creo que es importante también tener un poco de responsabilidad. Si yo siembro por ejemplo, hay una especie de árbol que crece muy, pero muy alto, la famosa araucaria, ¿verdad? Si yo siembro una araucaria en la acera de mi casa y yo veo que ya alcanzó los 3 metros, ese es el momento de descoparlo, no talarlo. Si no se quiere deshacer de él, pues está bien, ¿verdad? O sea, tampoco es que estamos mandando a deforestar el país. No se trata de llegar a quitar el árbol. Exactamente. Se trata de quitar la altura que representa el Exactamente. Una ceiba, ¿verdad? Entonces, al final lo que quisiéramos es nosotros que se considere que hay especies que no son lo más, digamos, idóneas para sembrarlas o cultivarlas en colonias, ¿verdad? En estos espacios. Sí, en estos espacios reducidos. Definitivamente. ¿A qué número tienen que llamar? 2281-0888. A ese número. Mareas vivas. Y las mareas vivas, efectivamente. Que nos decían, no es lo mismo. No, en absoluto, no son lo mismo. Las mareas vivas, que por cierto, justo desde el sábado hemos estado teniendo mareas vivas, probablemente llegan hasta hoy o mañana. Las mareas vivas es un fenómeno que nosotros tenemos que esperar mes a mes. Eso sucede cada mes y sucede regularmente en el cambio de luna llena a luna nueva, ¿verdad? Tiene que ver con el fenómeno gravitacional que ejerce la luna sobre la Tierra y el Sol. Obviamente, en ese preciso momento en el que se alinea la Tierra, la luna y el Sol, en ese preciso momento en el que estamos, digamos, pasando de luna llena a luna nueva, es cuando se generan todos este fenómeno de mareas vivas, que en términos prácticos se denota porque hay un oleaje mucho más rápido y mucho más alto, ¿verdad? Un oleaje mucho más rápido y mucho más alto. No tiene nada que ver con el fenómeno de mar de fondo, esa es otra cosa, ¿verdad? Antes de hablar del mar de fondo, sí creo yo que es importante que las personas sepan que ese fenómeno sí o sí va a llegar al menos una vez al mes, ¿verdad? Y que en ese momento deben acatar las recomendaciones de los guardavidas, de Protección Civil, de la Cruz Roja, de la Fuerza Naval, de todos los equipos que ahora tienen presencia en las playas. En la medida en que se acaten las recomendaciones, yo le puedo asegurar que se van a disminuir no solamente los rescates, sino los casos de fallecidos por asfixia por inmersión. Ahora hablemos del mar de fondo. El mar de fondo es un fenómeno que se origina en el mar, digamos en puntos muy, pero muy alejados de la costa. Se originan a partir de tormentas muy, pero muy fuertes que pueden llegar a generar olas hasta de 10 metros de altura en la zona donde se origina. Se generan por vientos extremadamente fuertes y eso hace que en algún momento todo ese movimiento que se genera en medio del océano vaya a parar a algún punto. Y ese punto, infortunadamente, son las costas, ¿verdad? En el caso nuestro, toda la costa centroamericana se puede ver afectada por estos fenómenos. En algún momento se entendía que se le llamaba mar de fondo porque tiene que ver con la profundidad del mar. Nada que ver, no es cierto. Se denomina mar de fondo porque estamos hablando que son, digamos, olas que se generan a distancias muy distantes de la costa y en zonas donde sí hay mucha profundidad, pero la profundidad no tiene nada que ver, no incide en la generación de estas olas.
sí son fenómenos muy peligrosos, sí son fenómenos y bueno, pues hace exactamente un mes tuvimos una situación muy crítica en la playa del Majagual. Puede seguir pasando, aunque puede presentarse en cualquier momento del año. Regularmente estos fenómenos tienen mayor probabilidad de suceder entre mayo y noviembre, que es cuando tenemos justamente las temporadas de huracanes, tanto en la cuenca pacífica como en la cuenca atlántica, Ahí ¿verdad? se metió el mar hasta la segunda o tercera fila. Hasta la segunda, por lo menos, hasta la segunda. Hubo arrastre de algún mobiliario, sobre todo de los ranchitos, ¿verdad? Pero mira, Luis Alonso, discúlpeme, ¿Sí? pero y ahí es que no es que hemos abusado y nos hemos construido sobre el mar. La verdad es que sí, no quisiera decirlo en esos términos, pero la verdad es que sí. Claramente, porque cuando uno camina por esa playa que viene desde San Blas, Sí. uno ve perfectamente. Exacto, sí. O sea, usted va caminando y de repente el Majagual está media cuadra adentro. Sí. Entonces vos decís, ¿cómo no? Sí, la verdad es que sí, pero en función de eso es que también nosotros hacemos mucho énfasis en que se debe acatar las recomendaciones, se debe, obviamente si hay un momento en el que se da una alerta o se da un aviso o una advertencia, lo que nosotros esperamos es que tanto los que ofrecen servicios de alimentación o servicios de distracción ahí consideren que ese no será un fin de semana apto para turismo, ¿verdad? Que si tenemos personas, pues está bien que siempre vayan a la playa y todo, pero con las consideraciones necesarias a fin de que no puedan tener un incidente que lamentar, ¿verdad? Eso pasa ahí en el Palmarcito también. Exacto, sí. En el Sunsal. En todo lo que está sobre la playa. El número para pedir poda de ramas de árboles, 2261. 2281 81, 0888. Okay, ese es lo el. están preguntando. ¿Cómo no? Con gusto. Y para albergarse, para pedir que me desaloje. Exactamente, ese es el También. mismo, sí. Nosotros hacemos la coordinación con la dirección de albergue. Creo que es oportuno decirle o mencionarle a la población o a los amables radioescuchas que a través del trabajo que ha hecho la dirección de albergues del Ministerio de Gobernación, hoy por hoy podemos decir que se tienen 180 albergues que están dispuestos para albergar por lo menos a 10,000 personas, si no un poco más. Entonces, espacios o lugares apropiados para que ellos puedan salvaguardarse tenemos, ¿verdad? Existe. Y no estamos hablando solamente de la infraestructura. Pues nos hemos ocupado de que hayan catres, que hayan colchonetas, que tengan las condiciones óptimas para poder pues salvaguardarse en una situación crítica. La semana pasada conversamos con el director nacional de albergues, nos Sí, seguro. explicaba toda esta situación, que no solamente se trata de albergar, se trata de cuidar integralmente a las personas, a las familias que son evacuadas. Luis Alonso, son las 8:55, el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros y nuestra audiencia. Al contrario, gracias a ustedes, me da mucho gusto siempre venir, conversar con ustedes y por supuesto aprovechar a actualizar a nuestros amigos radioescuchas sobre todo lo relativo a las emergencias. Del 2 de julio al 16 de julio, Canícula. Si no es un poco más, un poco menos, hay que recordar que estos fenómenos meteorológicos son bastante erráticos, ¿verdad? No, claro, estos son Sí, pronósticos. Exactamente. No es del día tal al día tal. Exactamente. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.